Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto conmemorativo del 8 de marzo, organizado desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. Yo soy Maite Alonso y soy la presidenta, y este acto lo hemos preparado en conjunto desde la Junta de Gobierno, contando con la colaboración de otras personas colegiadas y personas externas que también os iremos presentando después. Bueno, si algo tenemos que decir es que desde el trabajo social ya sabemos que existe una desigualdad estructural incluso entre hombres y mujeres, y por eso cada 8 de marzo nos unimos a las conmemoraciones y el resto de nuestra vida y nuestros días, tanto a nivel profesional como personal, intentamos ser coherentes y hacer lo que está de nuestra mano para erradicar, ¿no?, estas diferencias que iremos analizando a posterior. Durante este último año no es nuevo hablar de que la pandemia nos descolocó a todos y a todas y tuvimos que ir organizando tanto el trabajo como la vida a marchas forzadas. Una de las alternativas que se puso sobre la mesa fue el teletrabajo, y en un primer momento se decía que probablemente el trabajo fuese una herramienta de conciliación. Bueno, un año después analizaremos si eso fue efectivamente así, si esa afirmación es válida para todas o solo para una parte, y veremos también cuáles pudieron ser las dificultades, ¿no?, para llevar a cabo el teletrabajo o un trabajo en el domicilio, sería más correcto llamarlo, con todo el trabajo de cuidados y todo el trabajo doméstico y todo el trabajo de apoyo a las redes de las que formamos parte. Traemos este tema hoy porque nos parece importante señalar y además hablar así del trabajo en sentido amplio para poder diferenciar después todo lo que es el trabajo no remunerado de cuidados y el trabajo productivo, ¿no? Y en qué medida el uno condiciona al otro, o en qué medida ha sido fácil o difícil hacer malabares para poder compaginarlos todos. Para preparar esta sesión habíamos estado indagando un poco y quiero traer algunos datos o algunos artículos que han ido apareciendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, se publicaba un artículo en El País el 25 de noviembre de 2020 que se titulaba «Ojo a la trampa de la conciliación». Cecilia Han y María Sosa ponían sobre la mesa cuestiones que merece la pena reflejar, ¿no?, y que ponen un poco también sobre la mesa o en tela de juicio la fragilidad del sistema de cuidados que veníamos teniendo y en el que estábamos asentados y asentadas. Decían que la pandemia había desnudado la fragilidad de este modelo de cuidados y que las familias con niños perdieron de la noche a la mañana dos de sus principales recursos de conciliación, las escuelas y los abuelos. Y hablaba también de aquellas familias que a lo mejor no tenían menores a cargo, pero sí tenían personas mayores dependientes y de repente se vieron sin centros de día o sin servicio de ayuda a domicilio. Nosotras añadimos también que aquellos que cuidan, aunque sea en la distancia, de personas dependientes que están en instituciones como las residencias, pues también, ¿no?, soportaron una carga mental importante que tenía que ver con las limitaciones a la hora de hacer visitas o lo que hasta ese momento era la vida normal y un cuidado de una determinada parte de la población. Se investigó también sobre cómo las propias mujeres estaban valorando todo el tema de teletrabajo, ¿no? Y en la encuesta de la asociación Yo no renuncio sobre la conciliación en tiempos de coronavirus, 12.600 mujeres contestaban que eso no era conciliar. 7 de cada 10 mujeres afirmaron que no habían podido disponer de un espacio de trabajo para ellas, y una de las imágenes significativas puede ser la publicada por otra autora, en la que ellos disponían de los despachos, ellas estaban ubicadas en otros espacios de la casa. El 97% de las mujeres madres apuntaban que las interrupciones de hijos e hijas y la falta de concentración eran las principales barreras para teletrabajar. Y bueno, al trabajo de madres y padres confinados se unían las actividades escolares de los peques y las peques de la casa cuando lo sabían, ¿no? Entonces, teniendo un poco en cuenta todas estas variables, nos planteamos montar una jornada que une teoría y praxis, muy propio de nuestra profesión. Vamos a tener una presentación que aglutina todo lo que tiene que ver con el marco teórico de referencia y que nos hace Alba González Sanz, a quien os presentaré después, para muchas no requiere presentación,
pero siempre es interesante hacer un repaso a la biografía. Y en la práctica hemos querido escuchar voces de mujeres que teletrabajaron o no teletrabajaron, su trabajo era compatible con el teletrabajo o no lo era, sus entornos laborales eran favorables al teletrabajo o no lo eran. Y bueno, vamos a ver un poco cuál ha sido la vivencia, ¿no? Algunas de las conclusiones, bueno, pues podremos debatirlas al final, pero tienen que ver con haber tenido que hacer unos esfuerzos tremendos para poder conciliar todas estas piezas del puzzle. Y luego, además, en nuestra profesión está también un poco el pensamiento profesional, ¿no? O el interés por la buena atención al ciudadano o a la ciudadana. Y era si el teletrabajo realmente responde a la necesidad de la población a la que atendemos a la hora de poder atender sus demandas, ¿no? Que son cuestiones que van sumando a la carga psicosocial, que bueno, también tienen una repercusión en esta pandemia y que veremos en qué medida nos afectan a medio o a corto o a largo plazo. Yo creo que a título de introducción esto sería suficiente. Voy a haceros la presentación de Alba González. Y eso, en la segunda parte veremos los testimonios y vivencias reales que nos presentará además nuestra compañera Fanny Puente de la Junta de Gobierno del colegio. Pues Alba González Sanz nació en Oviedo y es investigadora feminista y escritora. Es doctora internacional en Género y Diversidad por la Universidad de Oviedo y licenciada en Filología Hispánica por la misma casa. Hizo el máster de Igualdad de Género en Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales por el CSIC y también el máster de Género y Diversidad en su alma mater. Es experta en historia de las mujeres y su lucha feminista en España entre los siglos XIX y XX. Ha publicado el ensayo contra la destrucción teórica, Teorías feministas en la España de la modernidad, en el año 2018. Y entre el 17 y el 18 fue asesora experta en políticas públicas de igualdad para Unidas Podemos en el Congreso. Desde junio del 19 hasta enero de 2020 fue concejala de la coalición Podemos Equo en Xixón. Actualmente trabaja como asesora en el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y es la responsable de estudios de género de Podemos. Nosotras quisimos contar con ella y, vamos, muy amablemente atendió a nuestra petición, sobre todo por la información que tenemos, ¿no? De su obra literaria, biográfica y ensayística. Y además creemos que es una persona muy pedagógica en la intervención y que, bueno, pues hace un planteamiento muy acorde a lo que nosotras planteamos, sembrando también algunas dudas y planteando algunas cuestiones que deberemos resolver juntas y juntos, ¿no? Que también se trata un poco de esto, de pensar en conjunto y buscar alternativas que sean más favorables. O sea que, sin más dilación, Alba, reitero el agradecimiento. Muchas gracias por compartir con nosotras tu tiempo y tus conocimientos y te cedo la palabra. Gracias, Maite. Muchas gracias al Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias por la invitación a acompañaros en este mini vídeo, mini documental, para hablar de uno de los grandes temas del año que hemos pasado y, sin duda, del año que estamos pasando, en tanto que la pandemia no se ha ido del todo. Trabajo y conciliación, esa difícil dicotomía para las mujeres especialmente, que ha estallado por los aires durante esta pandemia y que nos pone ante uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad y que es algo que, por otra parte, el movimiento feminista viene señalando desde hace décadas, me atrevería a decir, y más concretamente con ese lema, si nosotras paramos, se para el mundo, paró este país el 8 de marzo de 2018. Quería empezar por ahí, por el recuerdo del 8 de marzo, porque estamos en vísperas de un nuevo Día de las Mujeres y hay quienes pretenden no solo sacarnos de las calles, que, en fin, podemos dejarlo como intentona, sino lo que es más importante, sacar las ideas, la agenda feminista, la reivindicación de derechos de la agenda pública. Y eso, que en el fondo es lo que subyace al intento de criminalizar al movimiento feminista durante este año de pandemia, es algo que el movimiento feminista creo que no va a consentir, que todas las feministas, que las mujeres en lucha no vamos a consentir, aunque este año efectivamente, y somos las primeras que lo sabemos porque somos las que sostenemos la vida, haya que tomar prudencias especiales que por otra parte se pueden tomar, como hemos visto, también en las calles, ¿no?
como hemos visto en diversas manifestaciones y actos a lo largo de todo el 2020 y lo que llevamos de 2021. Yo voy a poner, como me habéis pedido, un poquito el marco a estas cuestiones del trabajo y la conciliación, de los cuidados, como me oiréis decir y explicaré después, y voy a estructurar mi intervención en tres partes fundamentales, ¿no? Una primera, que hable un poco de qué impacto específico ha tenido la COVID-19 en las mujeres, ese impacto de género que un año después ya tenemos elementos para evaluar y para medir. Hace un año teníamos intuiciones de que el impacto iba a ser negativo porque sabemos históricamente que todas las crisis tienen un impacto específicamente negativo en la vida de las mujeres y esta, por desgracia, no ha sido menos, para después plantear por qué es tan problemático siempre esa relación de las mujeres con el trabajo asalariado, porque como premisa las mujeres trabajamos siempre, históricamente, en eso invisible que sostiene el mundo y que no se ve, y que obviamente es la otra pata, ¿no? el binomio que explica por qué es tan difícil conciliar, por qué históricamente la conciliación se ha entendido como un problema de las mujeres, no como una cuestión social que nos interpela al conjunto de la población, y por qué eso ha estallado, como no podía ser de otra forma, en esta crisis, en un país que al final ha vivido con extrema dureza la última década, con una dureza social derivada de los recortes. Creo que hablando en un evento del Colegio de Trabajo Social no hace falta que lo adorne y que lo emperejile, porque las trabajadoras sociales que estáis en primera línea, que sois esenciales, sabéis lo que ha supuesto una década de recortes en la política pública para las personas más vulnerables, para extender la precariedad y en concreto para la situación de las mujeres, ¿no? Que en muchos casos son las valedoras de sus unidades familiares y que son obviamente más vulnerables ellas mismas a la precariedad y a las violencias que se derivan de esa precariedad. Mi idea es finalmente acabar con alguna, si no esperanza, viso de solución o líneas posibles, ¿no? por las que trabajar, que creo que nos interpelan a todas las personas desde el lugar que ocupemos, sea desde la militancia, sea desde la militancia que en sí es el trabajo social, ¿no? y que el trabajo social tiene un papel fundamental desde la perspectiva feminista, sea desde las instituciones, los partidos, es decir, que nos interpela al conjunto social y que creo que es determinante que vayamos trabajando, ¿no? en este clima en el que nos hallamos, que como os digo está marcado por un intento reaccionario que además es global, como por otro lado global es el impulso del movimiento feminista. Entonces me voy a apoyar, me vais a perdonar un poquito en mis notas para no perder el hilo y hacer esos tres bloques que os comentaba y escuchar, que desde luego va a ser lo más importante. El marco está muy bien, pero luego está la vida, a las compañeras que después van a compartir sus experiencias de este tiempo de trabajo, teletrabajo o ausencia de trabajo y pandemia de coronavirus. Os decía, en primer lugar, que un año después ya tenemos cómo evaluar el impacto de género de esta pandemia. En una fecha tan temprana, porque estábamos todavía confinadas, como era mayo del año 2020, el Instituto de las Mujeres publicó como un informe flash, ¿no? Documento rápido para explicar que efectivamente la crisis iba a tener un impacto mayor en la vida de las mujeres. Esto lo augurábamos por los conocimientos previos, pero también por otra serie de datos. Por ejemplo, prácticamente en las profesiones sanitarias y también en aquellas profesiones consideradas esenciales, pues tan determinante es la persona que limpia el hospital en aquel caso y en aquel momento y hoy todavía, como una enfermera, como una doctora, están altamente feminizadas. Además de feminizadas, están altamente precarizadas. Si pensamos, por ejemplo, en la situación de las residencias de personas mayores que tantísimo sufrieron durante la primera ola de la pandemia. Por lo tanto, simplemente por el riesgo de exposición, era evidente que el contingente que nos ha salvado, que nos ha cuidado, al que salimos a aplaudir, está formado en un alto número por mujeres, porque al final la medicina, la sanidad son profesiones muy feminizadas y todo el ámbito en general sociosanitario, como era también el de los servicios esenciales,
que se fueron declarando, ¿no? Desde las propias trabajadoras sociales, las personas que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, por no hablar de todo ese contingente que nos ponía la comida en la mesa, ¿no? Del campo a las cadenas de transporte, donde ahí obviamente la proporción es mayor en varones, ¿no? en esas cadenas, pero no necesariamente en los supermercados, ¿no? en aquello que sostuvo la vida. Por otro lado, desde el primer momento, todos los organismos internacionales alertaron de que la pandemia y, sobre todo, los confinamientos estrictos iban a suponer un aumento de la violencia contra las mujeres. No porque fuera a haber más asesinatos, que de hecho no los ha habido con respecto a la serie histórica, sino porque la violencia de control aumentaba notablemente. Y de hecho así fue. Los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran que el incremento de llamadas al 016, el recurso al correo electrónico, al WhatsApp de contingencia emocional, de contención emocional que se puso en funcionamiento, aumentaron exponencialmente, ¿no? Las llamadas al 016, hablo de memoria, pero es que era un dato llamativo, aumentaron un 400%. Por lo tanto, aumentaba esa exposición de las mujeres, de sus hijas e hijos, al maltratador, que no estalla en la violencia más extrema del asesinato porque se desarrolla en esa violencia íntima de control al tener que convivir forzosamente durante el estado de alarma, ¿no? Durante las situaciones de confinamiento. Por otro lado, sabíamos que por el tipo de situación crítica que enfrentábamos, en el que recuperar la normalidad pasa por unas vacunas que están, bueno, pues llegando con complejidades y con el mercado y el capital introducidos ahí, ¿no? Que podría haber otros escenarios de liberalización de patentes, lo han reclamado desde la OMS, si no recuerdo mal, hace poco. Por cómo es esta crisis, la normalidad es algo que, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Charlando a través de una pantalla, algo que está lejos o que ya no va a ser necesariamente tal cual la entendíamos, motivo por el cual sectores profundamente feminizados, como son los servicios, el comercio, la hostelería, el turismo, iban a tardar más en abrir y por lo tanto iban a verse aquejados pues de mayor precariedad y afectar en mayor número a las mujeres, ¿no? Los datos que tenemos de aumento del paro a finales de 2020 así lo han mostrado. Obviamente aumenta el paro para los dos sexos, pero es muy llamativo en la serie histórica el aumento del paro femenino, si tenemos en cuenta además que, bueno, hoy hemos conocido el dato del primer trimestre, si no recuerdo mal, del mes pasado, 4 millones de personas en paro, en todo caso, con un impacto específico en las mujeres, con todavía muchas personas en ERTE, que han sido una herramienta fundamental para que el país no se fuera a pique, con todas las dificultades que hubo en algunos territorios, pero que contuvieron el empleo, el salario, el puesto de trabajo de muchísimas personas y que siguen haciéndolo y siguen haciéndolo en estos sectores que os comentaba, ¿no? Si a eso le sumamos una mayor vulnerabilidad y una mayor precariedad en el empleo, porque el empleo asalariado para las mujeres es un nicho de desigualdad estructural, la posición es de mayor debilidad para enfrentar lo que tenemos por delante. ¿Por qué el empleo de las mujeres es más precario en un sistema que a estas alturas del partido y después de 10 años de crisis y de recortes y de políticas austericidas todavía no hemos salido de ahí y además es ya general para el conjunto del empleo? ¿Por qué es más precario para las mujeres? Bueno, entre otras cosas, porque las mujeres padecen lo que se llama técnicamente parcialidad involuntaria. Para poder conciliar, dado que no hay por ahora estructuras públicas, un sostén público a la conciliación, si quitamos a los abuelos y si quitamos los coles, las mujeres optan por empleos a tiempo parcial, que están obviamente peor remunerados, que son más precarios y que además también tienen que ver con elecciones no en absoluto libres, por supuesto, de empleos que te permitan llevar esa doble y triple jornada, ¿no? Que te permitan ocuparte del cuidado de los peques o de las personas mayores y que te permitan también, porque es necesario, porque no se vive con un salario desgraciadamente, estar fuera y además porque quieres trabajar, no solo por una cuestión de necesidad, sino de voluntad personal de trabajo, ¿no? Hay que optar por esas opciones. Opciones que se ven también muy claramente reflejadas cuando hablamos de la intermitencia. Las mujeres entran y salen del empleo en relación a las necesidades de cuidado y a sus posibilidades, y estas necesidades y posibilidades se ven muy mediadas por otro problema estructural que tenemos en el mundo del trabajo, que es la llamada brecha retributiva o brecha salarial. Nos gusta
en varios sectores y así lo ha recogido la última regulación legal al respecto, hablar de brecha retributiva, porque no es solo el salario, ¿vale? El salario base, hablamos de los complementos, hablamos de cómo se retribuye un trabajo en función de quién lo realiza, ¿no? Este asunto de igual retribución por trabajo de igual valor y quién valora qué sectores tienen más importancia o menos, ¿no? que es uno de los pilares para explicar la brecha retributiva. Y esa brecha, ese cobrar al menos un 21% menos, está el 21,4%, según los últimos datos, hace que las mujeres se vean abocadas a salir, ¿no? del empleo para cuidar. Además, en el contexto que hemos vivido, es evidente que España tuvo que adaptarse al teletrabajo a marchas forzadas, algo que no era propio de nuestra cultura laboral, en otros países sí, y el teletrabajo tiene, a su vez, unos cuantos riesgos para las mujeres, ¿no? Para empezar, se produjo algo que era importante que ocurriera, aunque ha tenido obviamente consecuencias. Para algunas personas el teletrabajo es una modalidad de conciliación o una solución posible a los problemas de conciliación. Bueno, la pandemia nos ha demostrado que esto no es así para todas las mujeres, de hecho no es así para la mayoría, porque muchos de los empleos no pueden teletrabajarse, no pueden prestarse a distancia, y además porque tú no puedes teletrabajar en tu domicilio si no tienes algo que se ocupe de esos cuidados que siguen en la casa. Tú no puedes estar a la vez a los deberes del cole de tus hijas e hijos, como pasó en el confinamiento, a la propia casa, a tu empleo. No puedes si solo hay un ordenador en el domicilio, no puedes si tienes que turnarte con tu pareja, especialmente cuando es un varón, que esto es algo que sí que se ha observado, ¿no? Muchas mujeres privilegiaban incluso el teletrabajo de sus compañeros antes que el propio, mientras se ocupaban de todo eso que parece que no es trabajo, pero que realmente sostiene la posibilidad material de que todos los días el mundo suba la persiana. Entonces, ha sido evidente que el teletrabajo no es la panacea, aunque pueda ser una solución para muchas mujeres, eso es así, pero no para la mayoría, y entonces no es obviamente la panacea. Y además corremos el riesgo de que acabe siendo una fórmula que se feminice y se precarice, ¿no? Porque al final, como las mujeres tendemos laboralmente a escoger aquello que nos permite hacer malabares, pues al final ese malabar del teletrabajo hay muchas que lo van a acabar haciendo, y para eso pues bueno, se ha buscado una legislación que lo regule con perspectiva de género y que tenga en cuenta que bueno, que no puede acabar siendo un gueto, ¿no? Que no puede la persona que trabaja a distancia, sea mujer u hombre, tener menos derechos que la que trabaja físicamente en el centro de trabajo. Y además de la igualdad en general para el trabajador presencial y el trabajador a distancia, que el trabajo a distancia no puede convertirse en un problema para las mujeres, ¿no? en una modalidad de prestación de la relación laboral feminizada y por tanto precarizada, porque eso siempre, bueno, subyace como tentación empresarial, por así decirlo, y es algo que se tiene que combatir. La norma vigente lo trata de combatir y habrá que estar vigilantes para que así sea, partiendo de que efectivamente el teletrabajo no es la solución para todas las mujeres. ¿Por qué el trabajo y la vida de las mujeres encajan mal? Bueno, sin voluntad de hacer una extensión profundísima, pero sí de remitir a teóricas de la economía feminista que explican esto muy bien, como Amaya Pérez Orozco, incluso a grandes teóricas del feminismo marxista como Silvia Federici, ¿no? al explicar el histórico de cuándo se produce esa ruptura que define lo que es trabajo asalariado y define todas las actividades que sostienen la vida como propias de las mujeres, invisibles, no consideradas trabajo, es el lema de las manifestaciones, lo que llamas amor es trabajo no pago, y además que se invisibilizan a todos los niveles, desde las cuentas nacionales de un país, el Producto Interior Bruto, para que nos entendamos, a el hecho insoslayable de que el Estado puede desatender los cuidados de una manera muy clara porque sabe que ninguna persona, pero desde luego ninguna mujer, va a dejar de cuidar, va a dejar de ocuparse de esas tareas invisibles que sostienen la vida y que, aunque en el debate público últimamente la gente cuando oye cuidados a veces tiende a pensar en mimos y cariñitos y en afectos,
estamos hablando de una cuestión muy vieja, muy clásica, si me permitís los términos marxistas, que es el conflicto entre producción y reproducción. La producción se ha sacralizado, se realiza en el espacio público, es cuestión de hombres, o lo ha sido históricamente, y la reproducción lo hace el ángel del hogar dentro de su casa, es invisible, es por amor, es un mandato a medias social y a medias eclesiástico. Bueno, esa dicotomía que ordena el mundo occidental al menos, y por extensión colonial otros cuantos, desde al menos el siglo XVIII finales y desde luego el XIX, sigue con nosotras y sigue mediando gran parte de nuestra interacción con la vida pública. Hoy hablamos del trabajo, pero no solo el trabajo, también media nuestra interacción con la educación, con la cultura, con el pensamiento, es decir, es esa batalla, ¿no?, contra ese ángel del hogar que escritoras, pensadoras, feministas de todos los tiempos han labrado por labrarse una personalidad, ¿no?, como decía Clara Campoamor hace prácticamente un siglo. Entonces, ese conflicto es antiguo. El mundo tiene una cara pública, visible, masculinizada, y tiene una cara B, femenina, feminizada, a conciencia, donde quedan todas esas tareas que sería imposible pagar si tuviéramos que computarlas, como hace la socióloga y referente en este campo, María Ángeles Durán. El trabajo no pago de las mujeres, pues salen más de 20 millones de puestos de trabajo a jornada completa, para cubrir todo eso que las mujeres de este país cubren sin reconocimiento, y que es lo que al final, en una situación de pandemia y en una situación de crisis, ha saltado por los aires. Esta crisis es previa al coronavirus. El coronavirus simplemente ha venido a reventar la costura de algo que ya desbordaba antes, igual que desbordaba la precariedad, igual que desbordaba la vulnerabilidad social, igual que desbordaba el problema de la vivienda. Y yo no soy de las personas que piensa que de lo trágico necesariamente se saca siempre algo bueno, porque me parece que el dolor hay que pasarlo y hay que penarlo, y que es dolor y no es agradable, pero sí, desde luego, que si algo tiene esta crisis es que ha puesto en el centro este debate teórico del feminismo, lo ha puesto quizás sin las palabras teóricas, desde lo más elemental, desde cómo narices me apaño la vida sin el cole, sin los vuelos y con los niños en casa. Y ese impulso creo que es fundamental que lo tomemos para defender un cambio del sistema, que además no es una cuestión solo del feminismo, y que además no es una cuestión ajena al propio problema del coronavirus, ¿no? Si entre las muchas hipótesis que tienen que ver con el cambio climático y con la depredación del ser humano sobre la Tierra para explicar este tipo de fenómenos pandémicos, si esa es una de esas muchas hipótesis, si los grandes de la Unión Europea, Naciones Unidas, hablan de que necesitamos combatir el cambio climático, emprender una transición digital, una transición ecosocial, todo este tipo de cuestiones, es obvio que la voladura de sistema que nos ha demostrado que damos por esencial lo que en absoluto es necesario, es una oportunidad para situar en el centro esa agenda feminista relacionada con la economía de los cuidados, con el ecofeminismo y con la sostenibilidad de la vida como algo a situar en el centro, ¿no? Hemos vivido ignorando cómo nuestros cuerpos todos los días están descansados y limpios, y es momento ahora de resituar, por así decirlo, las prioridades, ¿no? Hemos pasado una crisis en la que para muchas mujeres el empleo se ha precarizado más. Los problemas de salud mental, de ansiedad y de violencia que comenté al principio han aumentado por esta sobrecarga sobre la ya existente sobrecarga, si me perdonáis por la redundancia, y necesitamos coger ese impulso, y creo que en un día previo al 8 de marzo esto es importante, tener claro que estas cosas no pasan por azar, estas cosas nos pasan por ser mujeres, nos pasan porque hay un sistema estructural de dominación que vulnera derechos y que está construido contra la vida, depredando la vida, que es necesario subvertir, y para lo cual hay que ser muy determinadas y muy firmes en la petición de soluciones. En parte, y ya voy encarando el final de este marco general, esas soluciones las conocemos. En parte, incluso la respuesta a la crisis del coronavirus a nivel económico ha sido diferente a la del rescate a los bancos de hace 10 años, pero sabemos que con limitaciones, y ahí hay que seguir. Por ejemplo, me consta que las trabajadoras sociales estáis dando la guerra que merece algo tan grave como que el ingreso mínimo vital, que es de una importancia trascendente,
no esté resultando todo lo ágil, todo lo rápido, todo lo fácil para llegar a las personas que lo necesitan. Pero es obvio que necesitábamos ese ingreso mínimo vital. De la misma manera que otra serie de medidas de contención de la pérdida de empleo, de prohibición de desahucios, de prohibición de cortes de suministros, también son determinantes y deben perseverar más allá, deben ir a una ley de vivienda que regule ese precio de los alquileres que imposibilita la vida, ¿no? La casa, lo más material. Esto afecta también a lo que tiene que ver con la conciliación. Para empezar, para que la política pública deje de considerarlo un asunto de mujeres. Parece que solo las mujeres tienen que conciliar, cuando en realidad lo que deberíamos es aspirar a que el Estado se corresponsabilice de esos cuidados, no los abandone sobre los cuerpos de las mujeres y se haga cargo de que la inversión en lo público es central en este momento para recuperar no solo la década perdida, sino para poder avanzar en un futuro que no ahonde las desigualdades que esta crisis ya nos está dejando. Con esto me refiero a cuestiones que están sujetas a debate y que obviamente podrán mejorarse o matizarse, pero que la inversión en atención social, en desarrollar los cuidados como ese cuarto pilar del estado de bienestar jamás desarrollado, tiene que ser fundamental y tenemos que evitar la precarización que suele traer aparejada la subcontratación de servicios a empresas cuyo interés no es el bien común ni el bien público, ni la salvaguarda de derechos fundamentales, sino su cuenta de resultados. Necesitamos una educación pública de calidad, necesitamos una educación de 0 a 3 de calidad y necesitamos avanzar hacia lo que en países de América Latina y Uruguay y Argentina en esto son referentes, llaman sistemas estatales de cuidados, es decir, reconfiguraciones completas que tengan en cuenta el derecho a cuidar con derechos, tanto si es en el ámbito laboral como cuando es desde lo familiar, ¿no? También el derecho que todas las personas tenemos a ser cuidadas porque lo vamos a necesitar y, por supuesto, las condiciones laborales de las personas que prestan esos cuidados, ¿no? Eso al final es fortalecer el sistema público, es que nuestra ley de dependencia no esté recortada, es que las residencias no estén externalizadas, es que el trabajo que hacéis las trabajadoras sociales no esté en precario y por 4 duros cuando tenéis una responsabilidad sobre las vidas de las personas de gran trascendencia. Es decir, la agenda feminista en esto es muy clara y lo tiene muy claro y necesitamos que lo tengan también los poderes públicos, con todas las dificultades que entrañan, pero quizás eso dé para otra conversación, hacer política feminista en las estructuras del Estado, que os podéis imaginar no son lo más proclives del mundo a eso en general, esto es algo histórico también y que trasciende un único país. Necesitamos ese impulso que ponga en el centro lo público, que ponga en el centro ese velar por los derechos de todas y de todos, porque, y esto es con lo que quería concluir el marco general, no se trata de algo que beneficie solo a las mujeres, sino que de esta reconfiguración global, de este reseteo de sistema que es perentorio, nos beneficiamos el conjunto de las personas. Sobre todo las que pertenecemos a esa amplia mayoría social más vulnerable, incluso aquella que no se da cuenta de que la falacia de las clases medias en este país tiene solera literaria, podríamos decir, pero tiene una realidad material de precariedad y de riesgo de vulnerabilidad que está ahí, aunque no queramos ver esas colas del hambre, ¿no? Aunque no queramos ver esas dificultades. Y con respecto a esas colas también me parece fundamental, no solo desde el feminismo, sino en general, que esa defensa de lo público se haga como se ha hecho en esta crisis en muchas ciudades, desde los barrios, desde la autoorganización, desde la solidaridad y desde otras formas, ¿no?, de resistir esas vulneraciones que el sistema nos lanza todo el tiempo, juntas y juntos, ¿no? Porque es clave tanto en la manifestación como en la autoorganización en referencia a la ayuda, ¿no?, que se ha prestado a personas mayores, a vecinas y vecinos en peor situación económica. La crisis del coronavirus ha agudizado, y con esto concluyo, el conflicto existente entre la vida y el trabajo tal cual se ha conceptuado bajo el capitalismo y en sus formas previas, casi desde sus orígenes, y nos pone a las mujeres en tesitura privilegiada, por desgracia, de conocer ese conflicto y de pelear para solucionarlo, porque al final se trata de una reorganización global de la vida que va a ser urgente, más que nada porque, bueno, el escenario de catástrofes climáticas y pandemias ha dejado de ser la trama de una serie de éxito para convertirse en una realidad que nos ha golpeado con dureza, que nos ha golpeado con extrema violencia y que, bueno, por desgracia nadie augura que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, es muy importante que se pelee
por esa defensa de lo público, que es lo único que tenemos la mayor parte de las personas, ese público maltrecho, pero al final esos servicios públicos, y que en esa línea seamos capaces de, bueno, pues de legislar, pero de pedir que se legisle, de reivindicar derechos, teniendo una perspectiva clara en cuanto a esa desigualdad estructural de mujeres y hombres con respecto al trabajo, con respecto a los cuidados, que en esta crisis ha saltado por los aires y que no puede volver a repetirse. Y para que ello no pase necesitamos, como no, autoorganización, mucho feminismo y mucha fuerza para impulsar esas legislaciones que no dejen a las personas más vulnerables atrás. Porque aunque se pongan iniciativas, remedios y se intente afrontar esta situación, es obvio que hay colectivos concretos que han sufrido especialmente, pienso por ejemplo en las trabajadoras domésticas, en su situación, muchas de ellas migrantes, muchas de ellas más invisibles todavía dentro de las invisibles, y es perentorio que nos hagamos cargo y que sigamos reivindicando pues, otra economía posible, una economía feminista, una organización del mundo y un modelo feminista de organización social, para que podamos decir que todas y todos tenemos al final vidas libres y dignas de ser vividas. Muchísimas gracias. Os devuelvo la conexión. Como bien dices, mucho se ha hablado de los cuidados, especialmente desde que irrumpió la COVID-19 en nuestras vidas. Mucho y largo se ha hablado de cómo las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral aumentaron y se destaparon aún más a partir de esta pandemia sanitaria. Está claro que se hace camino al andar y ya llevamos un recorrido importante avanzando hacia la igualdad y la importancia de poner los cuidados en el centro, pero queda todavía mucho camino que continuar, un camino que debemos andar juntas, un camino donde es fundamental que se avance y se disponga de medidas suficientes para que la conciliación sea una realidad y no un peso más que recae mayoritariamente sobre las mujeres, y también para que la corresponsabilidad sea lo habitual y no lo excepcional. Pues en relación con todo lo expresado por Alba González, vamos a dar paso a continuación a testimonios reales, mujeres que han querido compartir con nosotros cómo han vivido o cómo han sufrido las dificultades de conciliar en tiempos de pandemia, ¿no? Realidades que intercalamos con frases de otras mujeres de forma anónima, porque también tenemos que decir que a veces el temor a represalias, bien en el ámbito familiar o en el laboral, hacen que opten por el anonimato para protegerse. Y esto es algo que no podemos ni debemos perder de vista. Los miedos existen y, lo que es peor, la presión y las represalias por expresar libremente lo que una mujer padece también están ahí. Contamos en los vídeos y audio con Laura, maestra en la escuela pública, con Luzmila, gestora de contenidos web, con Silvia, teleoperadora, y con Vanessa, auxiliar administrativa del Servicio de Salud, a las que tengo que agradecer en nombre de todo el Colegio de Trabajo Social de Asturias su participación y su paso adelante. Como veréis, mucho de lo que han verbalizado coincide con lo que nos contaba Alba y seguro que más de una os vais a sentir identificadas. Así que adelante, compañeras. Soy Laura, soy maestra interina en la escuela pública, imparto lengua asturiana a los niños de primero a sexto de primaria y este año además en mi centro, el Colegio Pumarín, también me han dado la oportunidad de ser la responsable, la coordinadora de igualdad. Mi familia, mi núcleo familiar, pues son mi pequeña, mi niña de 6 años, Sara. Hago el vídeo en esta habitación porque fue mi cueva, fue mi reducto en los meses de confinamiento y aquí era donde preparaba las clases online. Entonces, bueno, me parecía algo simbólico grabarme desde aquí. Con nosotras vive mi pareja. Yo estoy divorciada desde hace 3 años y ahora vivimos con nuestro chico. Y bueno, pues nada, somos 3. En el tema de las labores domésticas, bueno, pues somos un poco un espécimen de estudio porque los dos somos muy, muy perfeccionistas, incluso ella también, la peque. Entonces, bueno, aquí los problemas pueden venir de yo quiero ponerlo así, yo quiero hacerlo así, pero todo el mundo quiere hacer. Respecto al trabajo en la nueva normalidad, bueno, a mí me coincidió nueva normalidad, nuevo centro y es totalmente distinto. Este año en este centro nos están formando desde el día 1 en nuevas tecnologías y en posibles herramientas para trabajar desde casa si se volviera a dar un confinamiento o incluso para, si una de las clases del centro se queda confinada, poder seguir atendiendo a esos niños, ¿vale?
Tema reuniones, claustros, siempre que pueden nos dejan hacerlo telemático para que no juntarnos muchos, para que podamos conciliar. Saben que este año está siendo complicado para todo el mundo y son súper flexibles. Y yo estoy muy contenta y mira, aprovecho para dar las gracias desde aquí. Hola, me llamo Luzmila y soy gestora de contenidos web en una empresa de Gijón. Desde hace 14 años. Siempre trabajé de forma presencial hasta marzo de 2020, que forzadamente tuvimos que teletrabajar. En casa somos 4, mi marido, mi hija de 8 años y mi hijo de 4. La corresponsabilidad en mi casa es al 50%, aunque yo estoy más tiempo en casa con los peques, me dedico más a los niños y temas del cole por tiempo de horas. Mi marido hace en casa lo mismo que yo. Él trabaja en una empresa de servicios esenciales y durante el confinamiento continuó con sus tareas habituales y su horario habitual. Y yo me quedé teletrabajando con los niños en casa. Mi confinamiento lo resumiría en 3 palabras: locura, presión y angustia. Locura por verme de repente encerrada con 2 niños en casa, un ordenador que tenía con el que cumplir todos los días y unos deberes de cole a diario. Presión por querer seguir cumpliendo con mi trabajo como hacía hasta ese día, cumpliendo con todas las expectativas que tenía mi trabajo y mis horas. Presión por que la niña hiciera todos sus deberes escolares, aprendiera, explicarles lo que no sabían, por ser buena madre, aún sin poder hacerles todo el caso que yo quisiera por estar trabajando y con el miedo de no cumplir en ninguna de las dos partes, por mantener la casa y hacerles la comida, la cena, todas las labores que implica el día a día, y angustia por mirar cada día por la ventana sin saber qué iba a pasar, sin saber cuánta gente más iba a poner malita y deseando que no le pasara a nadie de mi familia ni de mis amigos. En mi empresa tenemos, sobre todo desde el confinamiento, muchas facilidades para conciliar. En mi caso nunca he tenido, salvo algún caso puntual, nunca he tenido problemas y nos dejan conciliar muy bien. Tenemos la gran suerte de poder teletrabajar y poder hacer nuestro trabajo de forma remota, pero tengo muchas amigas que no tienen la misma suerte ni tienen la misma corresponsabilidad en casa, porque el cuidado de los hijos a día de hoy, en los tiempos en los que estamos, todavía sigue recayendo sobre la mujer y las empresas, la mayoría, no dejan conciliar a las mujeres como deberían y nos dan a elegir entre una vida profesional o una vida familiar. Muchas amigas tienen que buscarse la vida en otras empresas para poder cuidar a los niños y a la vez trabajar, y con toda esta situación del COVID todo ha empeorado. Mi salud mental también empeoró por todo el confinamiento y demás, me salió mucha más ansiedad, pero con todo ello hay que sacar fuerza y seguir adelante. Entre todas lo conseguiremos. ¡A por ello! Hola, mi nombre es Silvia y trabajé como teleoperadora de una compañía móvil haciendo teletrabajo durante parte del confinamiento. Me hacía cargo también de mi hijo, que tenía 6 años en aquel momento. Y bueno, tengo pareja, pero era trabajador esencial y trabajaba fuera de casa. A mí en un inicio la idea del teletrabajo fue algo que me gustó. Me pareció positivo, era una experiencia y la verdad es que yo en un inicio pensé que sería algo cómodo y no le vi ningún problema. Pero bueno, pues luego la realidad con la que me encontré para mí fue otra. Mi jornada era de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el trabajo de teleoperador pues te ata unos cascos y no te permite moverte y es de manera continua, no tienes descansos. Así que me encontré sentada sin poder moverme, atendiendo a clientes sin parar y con un niño de 6 años que cada 5 minutos me tocaba el hombro y me decía: mamá, ¿cuándo terminas? Así todo el rato. Que me llamaba y bueno, pues yo podía como mucho hacerle compañía, pero realmente atenderle en lo que él necesitaba no le podía atender. Hacer los deberes se convirtió en un problema, no se podían hacer, la hora de comer pues fue otro problema, bueno, el poder hacerlo a una hora normal, el poder tener tiempo para atenderle simplemente para comer. A mí principalmente lo que me afectó, y lo digo entrecomillado, fue ir sintiéndome cada día que pasaban los días sintiéndome mala madre. Él reclamaba una atención que yo no le podía dar y yo al final, bueno, pues llegó un momento que sobre las 3 semanas así de empezar, ya tenía un dolor en el pecho que no me dejaba ni respirar, así que acabé levantándome, me quité los cascos, llamé al médico y ahí pues empecé a llorar que no podía parar y acabé de baja.
Yo en mi trabajo sí que tenía la opción, en una situación como la mía, de tener un permiso no retribuido o pedir una excedencia. Pero claro, para poder hacer eso hay que poder permitirse no cobrar. Y mi caso pues no era ese. ¿Que si el teletrabajo puede ser una buena opción para conciliar? Pues hombre, depende. En mi caso no. Con un tipo de trabajo como el mío, con un niño así de pequeño, para mí me parece inviable. Con un teletrabajo que te permita ciertas licencias en tus pausas de trabajo o teniendo en casa a alguien menos dependiente, sí puede ser una buena opción, pero siempre y cuando te permitan flexibilizarlo y adaptarlo a tu situación personal. Hola, me llamo Vanessa y soy auxiliar administrativo en el servicio de salud. Estoy casada y tengo una niña de 4 años. Para mí el COVID ha supuesto un reto a la hora de conciliar. Antes no tenía problemas porque mis padres me ayudaban, pero actualmente es inviable, ya que son mayores y con patologías. Así que llevan un año sin poder cuidar y jugar con su nieta única. Yo trabajo contratos en bolsas de trabajo. En la primera ola me tuve que dar de baja de las bolsas porque mi marido trabaja en servicios esenciales, por lo que yo renuncié a trabajar al ser su empleador principal y más estable. Finalizado el estado de alarma, me volví a activar en las bolsas. La niña fue a un campamento de verano y el resto lo cuidó el padre porque estaba de vacaciones. Así pudimos pasar el verano cuidándola exclusivamente nosotros. Cada vez que me llaman para trabajar intento escoger contratos con horario de mañanas. Cuando peor me sentí fue la primera vez que me ofrecieron un contrato de varios meses, en turno de tarde o 15 días de mañanas. Yo quería coger el contrato largo, pero analizándolo sobre la marcha vi imposible poder compaginarlo con el cuidado de mi hija y el horario laboral de mi marido. Y sin poder contar con los abuelos, claro. Finalmente escogí el contrato de 15 días y al colgar lloré. Y es muy triste que nos sintamos culpables por no trabajar o escoger el contrato que nos gustaría. O por trabajar y no poder cuidar de nuestros hijos. Sin ayuda, en estos tiempos se hace muy complicado. Ahora sigo la misma línea. Si me ofrecen 3 meses de contrato a turnos o con tardes o un día de mañanas, escojo un día y así voy de mañanas. Y todo ello conlleva una pérdida económica, además de los puntos por el tiempo trabajado, con la consecuencia que los demás te pueden adelantar en la bolsa. Pero bueno, lo más importante es cuidar y disfrutar de mi niña e intentar no pensarlo mucho. Durante el confinamiento me ocupé de mis nietos para que mi hija pudiera trabajar presencialmente. Solo teníamos un ordenador para las clases virtuales, unido a mi desconocimiento de la tecnología, lo que generó muchos conflictos en casa. Vivo con mi hijo pequeño, estoy separada, trabajo en limpieza doméstica y con el confinamiento no pude ir a trabajar. Cuando ya se retomó la actividad, no podía llevar a mi hijo a la escuela y no tenía con quién dejarlo. Renuncias a tu tiempo, a tu descanso, a tu salud. Solo puedes cuidar de tus hijos. Teletrabajar con continuas interrupciones, aprovechando horas en las que el resto duerme. Atender las tareas domésticas. Y cuando te das cuenta se ha hecho de noche y solo te queda acostarte y empezar otro día con la misma rutina. Te faltan horas para poder hacerlo todo. Me dieron la posibilidad de teletrabajar, pero con un bebé que demanda constantemente atención era imposible. Tuve que conciliar mientras mi pareja estuvo de ERTE, pero cuando tuvo que ir presencialmente tuve que pedir un permiso especial. El teletrabajo con un niño tan pequeño no era viable. Estoy teletrabajando y empiezo a trabajar antes de las 7 de la mañana, porque cuando se despiertan las niñas ya no hay nada que hacer. Durante el confinamiento tuve que hacer malabares para poder teletrabajar y atender a las tareas que tenía que hacer el mayor, que tiene 5 años, o tenía 5 años, así como las demandas de la pequeña, que tenía 7 meses nada más. El sentimiento de culpa y de no poder llegar a todo, pues se hizo inabarcable. ¿Cómo se aplica la corresponsabilidad si tu marido trabaja fuera de casa de 8 de la mañana a 8 de la noche? Y tú teletrabajas, cuidas de los peques, haces comidas, limpieza. Y tienes que salir con tus hijos en una franja horaria preestablecida que lógicamente no te encaja por ningún lado. O dejas el trabajo, o sacrificas que salgan, o dejas la casa patas arriba y añade a la ecuación mental hacer las tareas del cole.
Estoy tirando de televisión mucho para poder tener ratos tranquilos y me siento mala madre. Cuando suspendieron las clases, no sabía qué hacer. Tenía que trabajar presencialmente. Mi familia no vive en mi misma provincia y mis amistades tampoco podían ayudarme. La angustia por la situación generó que enfermara y estuve de baja durante meses. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas, a todas las mujeres que salen en los vídeos, que han aportado sus testimonios, sus frases, sus reflexiones y demás. Y muchas gracias también a aquellas que han declinado participar, porque yo creo que es importante poner sobre la mesa, ¿no?, una cuestión. Os llamará la atención que no haya trabajadoras sociales en el vídeo, si el vídeo es editado desde el colegio. Pues esto tiene que ver con que, por supuesto, se han hecho todas las invitaciones pertinentes y todas las colegiadas podían tener la oportunidad de participar, y la respuesta mayoritaria que encontramos es que están tan agotadas, tan quemadas, tan cansadas, que no se han visto con ganas de hacer un vídeo de este estilo, o consideraban que no iba a ser bien recibido en diferentes entornos profesionales o personales, como antes contestaba Fanny. Entonces, bueno, a mí me parece interesante ponerlo sobre la mesa y hacer también un guiño a la diversidad, ¿no?, de sectores que han quedado finalmente visibilizados, porque yo creo que todas somos esenciales y aquí todas tenemos un papel fundamental, y todas además ponemos sobre la mesa también nuestras vidas personales a la hora de hablar de trabajos, remunerados o no, y de las múltiples conciliaciones, que como vemos van más allá de la atención de menores o dependientes. También es una conciliación con la participación social, con la militancia, con atender otras necesidades de los entornos. Entonces, no sé, Fanny, ¿qué te parece a ti? Pues la verdad coincido plenamente con lo que estás diciendo, y sobre todo también, bueno, es verdad que muchas compañeras trabajadoras sociales, todas somos esenciales, pero ya que estamos hablando desde el Colegio de Trabajo Social de Asturias, hay que recordar que hemos estado trabajando a piñón. Llevábamos mucho tiempo trabajando y conciliando y haciendo vida personal como quien hace encaje de bolillos, y la pandemia nos ha puesto en una situación todavía más complicada porque si ya estábamos saturadas de antes, ahora mismo estamos muy saturadas. Entonces, eso que comentabas de que estamos cansadas, estamos quemadas, efectivamente es una realidad en nuestra profesión. No somos la única profesión que estamos sufriendo ese quemazón por un exceso de trabajo por encima, muy por encima de nuestros tiempos, y sobre todo muy, muy por encima de lo que nos gustaría, porque la calidad siempre se puede ver bueno, perjudicada, y no porque queramos, y eso también nos quema, ¿no? Entonces hay que agradecer todo el trabajo que se está haciendo desde los diferentes servicios sociales, tanto en atención primaria como en los diferentes servicios especializados, todo el trabajo que se hace por las compañeras en salud y en otros lugares donde estamos, que no son pocos, porque sí, estamos en una alerta sanitaria, pero que no se nos olvide todas las consecuencias sociales, ese tsunami de consecuencias sociales que también estamos sufriendo, y donde mayoritariamente las mujeres somos las que estamos llevando sobre nuestros hombros ese peso tan fuerte para poder tirar adelante, y lo hacemos con mucha fuerza, pero con muchas dificultades. Entonces ahí está todos los problemas de conciliación. Cuando sales de trabajar machacada y llegas a casa, o continúas en casa y no puedes diferenciar las partes en tu casa de lo que es trabajo, de lo que es tu hogar, tu descanso, pues todo eso pues nos afecta mucho, ¿no? Queda mucho camino por recorrer, y sobre todo yo quería reflejar con lo que estabas diciendo, el agradecimiento y todo el ánimo a todas las compañeras, especialmente a todas las trabajadoras sociales que están ahí luchando y reivindicando día a día por los derechos sociales y por la justicia social. Pues sí, y es que no podemos dejar la reivindicación de lado, ¿eh? Yo, según te estaba escuchando, digo, pues es momento de repetir, ¿no?, que para tener servicios de calidad es necesario invertir en lo público, es necesario reconocer el valor que tienen cada uno de los servicios que prestamos en los múltiples y diversos ámbitos, que no todos están tan visibilizados
como nos gustaría, pero ahí está, ahí estamos en justicia, en vivienda, en educación, en servicios sociales, en el tercer sector, en servicios especializados y en un montón de sitios más. Y yo creo que siempre es buen momento para poner ahí el punto, ¿no?, sobre la I y recordar que es necesario seguir invirtiendo, es necesario mucho cambio político, como también comentaba antes Alba, y hay que hacer políticas que favorezcan la igualdad y políticas desde el feminismo. Y también es importante que estos cambios legislativos vayan acompañados de cambios de mentalidad. Yo creo que hombres y mujeres tenemos que repensar y ver cómo realmente queremos organizarnos, ¿no? Y en este sentido es importante que nosotras también hagamos esta reflexión, porque al escuchar a las compañeras que intervenían, veíamos cómo sigue subyaciendo esa obligación, ya no solo real y efectiva, sino también autoimpuesta, de asumir un montón de responsabilidades por encima, a veces incluso de las capacidades, y poniendo la salud propia en riesgo. Entonces, bueno, yo me venía esto a la cabeza y quería comentar. Este tema da para mucho, ¿no?, como comentábamos. Hasta ahora no hemos hablado tampoco del perfil de personas a las que atendemos, que en este caso también suele ser un perfil de mujer empobrecida, ¿no? Siempre decimos que la pobreza tiene cara de mujer, y en esta pandemia lo hemos podido constatar de nuevo, no solo desde los servicios sociales, sino también desde el ámbito laboral, porque muchas de las mujeres han perdido su empleo o se han visto abocadas a los ERTEs, o bueno, han visto cómo la economía en B, que mantenía hasta ahora las unidades familiares, pues no era compatible en estos momentos ni con la conciliación ni con entrar en domicilios ajenos en caso de labores de cuidado de este tipo. Entonces, bueno, yo creo que este tema de la pobreza o de la precariedad en sentido amplio, y no solo vinculado a la compatibilidad con el entorno laboral, da para mucho de lo que hablar, y probablemente tengamos que emplazarnos a otro momento para analizarlo en profundidad. No alargar a lo mejor mucho más, yo creo que ahí hemos dejado un documento importante con un marco teórico muy bueno, que hemos tenido oportunidad, además, que sea a través de Alba, la cual seguimos agradeciendo, pero también unas evidencias, unos vídeos que reflejan ni más ni menos que unas realidades que sufrimos todas, que muchas nos sentiremos identificadas, si no es de una forma o de otra, y que seguro que hay muchísimas otras cuestiones que nos han quedado en el tintero. Da para mucho, podríamos tener horas y horas hablando de esta materia, y sobre todo lo que necesitamos es seguir dando esos pasos adelante para pasar de una cultura patriarcal a una verdadera sociedad justa, igualitaria y feminista. Entonces yo solo decir una cuestión más. Reivindicamos en el Día de la Mujer todos estos derechos, la lucha feminista, el que vayamos avanzando a una sociedad, como digo, más igualitaria, pero no nos olvidemos que el Día de la Mujer son todos los días. Entonces esa reivindicación, aunque la hacemos más el día 8 de marzo, nos toca seguir luchando día a día, porque al final los derechos nos toca conquistarlos y hacia ello caminaremos. Lo importante, todos los pasos siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso, y seguir caminando todas juntas, mano a mano, como estamos aquí además haciendo el traspaso de voz, por así decir, pero todas juntas siempre hacia adelante. Y eso, que no se os olvide que aunque el 8 de marzo es uno al año, todos los días es el Día de la Mujer.